Buenas a todos. A ver, ¿cómo consigo fijar un comentario? No me acuerdo. ¿Me escucháis bien? ¿Qué pasa, José? ¡Hostia! Si soy ya un mogollón. Madre mía, muy buenas, Mixo. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos, David? ¿Qué tal ¿Qué va? tal? ¿Bien? Bien, bien, bien. Aquí me pillas. Sí, yo la verdad es que ya llevo uno. No voy a ceder, no voy a ceder. Que ya van cuatro o cinco. Bueno, casi todos lo sabéis. Buenas, Xavi, Álvaro. Bueno, qué de gente. María, ¿me escucháis bien por ahí? ¿Tú qué tal me escuchas, Antonio? Perfecto. Pon el comentario y dale a fijar. A ver, voy a intentarlo. Ahí, perfecto. Muchísimas gracias. Se me había olvidado. Es que he preguntado que cómo se fijaba. Gracias, Henry. Estaba preguntando cómo fijar un comentario. He puesto eso, ¿no? Para que nos vean a Yo Bombero Ninja juntos. Bueno, Antonio, te cuento un poco cuál es la idea de este pequeño proyecto, Perfecto. ¿no? Esta pequeña idea que estoy haciendo aquí en Instagram. Se escucha bien, me dice Víctor. Genial. Efectivamente, escucho bien, Antonio. Básicamente la idea es, eh, yo de vez en cuando me junto con opositores, les propongo un par de temas, ellos eligen uno y nos juntamos de 3:30 a 4 casi siempre para charlar sobre diferentes temas según vayan ellos eligiendo. La idea es aportarles todo el valor que podamos, ayudarles todo lo posible y ya está. Entonces, di a elegir entre pruebas físicas y la oposición de AENA y eligieron pruebas físicas. Y bueno, tú sabes que yo tengo INEF, pero estoy un poco desactualizado. Entonces, te he llamado, Antonio, ¿me puedes echar una mano? Y nada, pues aquí estamos. Aquí estamos, sí, a resolver todas las dudas que haya. Y bueno, tampoco te quites mérito, porque para empezar eres licenciado, o sea que sabes de qué va el tema y has Sí, sido opositor y eres bombero. O sea que el apartado de experiencia, que es un grado muy importante, lo tienes. sí, algo sí que he hecho bien por el camino. Bueno, primero, ¿dónde estás? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el confinamiento y eso? Bien, la verdad es que con el confinamiento tengo la suerte de estar por aquí en Ciudad Real y soy un afortunado enorme por tener espacio, mucho tiempo para seguir haciendo todo lo que me gusta de entrenamiento y demás, y mucho material de entrenamiento. Así que no me puedo quejar. Y además estoy al lado del campo, o sea que hoy justamente ya pues dar paseos, correr, o sea que muy bien, ¿no? No me puedo quejar, la verdad. Se te ve más moreno, ¿no? Uf, eso complicado. Tendría que salir. Ni cuando trabajé en mis orígenes de socorrista estuve moreno, o sea que imposible. Un pelirrojo moreno De, es del difícil. blanco atómico nunca has pasado, ¿no? Siempre te has quedado ahí en ese punto. No, blanco, rojo, círculo interminable, pero no. Vale, pues mira, yo les abrí una caja de comentarios en los que ellos podían preguntar. Bueno, y tenemos un mogollón de preguntas, te las he pasado ya para, bueno, les has echado un vistazo. Pero la idea es siempre dar prioridad a la gente que está aquí en directo. Ahora mismo somos 130 personas. Bueno, pues si hay alguna duda, opositor, o sea, opositora, si hay alguna duda, crees que te podemos echar una mano en lo que sea, siempre relacionado con pruebas físicas, que es lo que vamos a hablar hoy, pues bueno, este es el momento. Ahí tienes los comentarios y durante todo el tiempo nos vas a poder preguntar. Eh, Nunca nos da tiempo a contestar a todos, pero sí nos da tiempo a contestar a unos cuantos. Así que bueno, ahí Lo lo intenté. tenéis. Eso es, dentro de lo que podamos lo intentaremos. De todos modos, tengo una que quería preguntarte, ¿vale? Me la ha preguntado, creo que se llamaba Alba o Gema, sobre para entrenar un 3000, Sí. ¿vale? Una prueba física tendrá un 3000, no sé qué posición será. Seguramente por aquí los opositores sí que conozcan pruebas físicas o posiciones que tengan un 3000. Y quería preguntarte, ¿un 3000 mejor correr en pista, mejor correr en la montaña? ¿Qué opinas? Hombre, evidentemente, a no ser que de repente, creo que has dicho, bueno, la chica que hizo 3000. la pregunta, a no ser que nos diga que de repente su prueba, su 3000 es en campo, es en monte, lo más específico va a ser la pista, porque lo normal es que sea una prueba en pista. Evidentemente, estoy seguro que cualquier triatleta, cualquier corredor de trail que esté muy acostumbrado a esa resistencia en monte, lo va a pasar mucho mejor que una persona que no estaba acostumbrada a correr. Es decir, existe esa transferencia de correr en monte y correr en 3000. Pero, evidentemente, yo no dejaría de saber que al final mi prueba específica no va a ser en monte, va a ser en pista
y además hay que sopesar, hay que valorar el beneficio-riesgo. Yo no he entrenado, la verdad, por monte, pero sí que he llevado y estoy llevando a gente de trail con el apartado de fuerza y torceduras de tobillo, esguinces, sobrecargas, porque al final no estás corriendo en una superficie lisa. Por tanto, ahí tienes un montón de riesgo. Evidentemente depende de la ruta que hagas, pero hay que sopesar ese riesgo, que a lo mejor estás bastante cargado o estás, digamos, rozando el límite de tolerancia de tu cuerpo por correr mucho en un monte. Entonces, si te gusta y queda mucho para la prueba, lo puedes ir metiendo, pero no te olvides de correr en pista. Claro, claro. No, me parece yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final es especificidad, juntarte a lo que a lo que vayas a correr el día de la prueba. O sea, no tiene mucho más. Y luego, como tip para todo el mundo que os comparto es, no se os ocurra correr en monte, en la montaña, unos días antes de vuestras físicas. Porque aunque sea para soltar, tal, te haces una torcedura de tobillo a 4 días de las físicas y te la has cargado. Además es que yo no correría cómodo por montes sabiendo que estoy a 3 días de. Eso es como probar unas zapatillas el día antes. O sea, no tiene sentido. Al final, la preparación física es, evidentemente, hay que saber mucho, pero muchas preguntas te la puedes resolver tú mismo atendiendo a la lógica normal. Eso es. Mira, me pregunta Víctor. Víctor pregunta, ¿crees que es conveniente ganar masa muscular de cara a la oposición? Depende. Evidentemente, yo he visto a opositores, sin querer dar ningún pescozón a ningún opositor o bombero, yo he visto opositores que podrían ser Madelman. Entonces, te puedo comprar que esa masa muscular te ayude para el press de banca, te pueda ayudar para subir la cuerda, pero llega un momento en el que a más masa muscular pierde rendimiento. Y es tan sencillo como decir que si a más masa muscular, más rendimiento, todos los opositores o todos los bomberos de Madrid o de España serían culturistas. Y no. Al final, como ya hemos comentado, un 300, como tenga mucha masa muscular, sobre todo del tren superior, vas a correr igual que un muñeco. Vas a correr súper rígido. El 2000 ni te cuento. Al final, mucha masa muscular, por ejemplo, también en piernas. Aparte de que no seas tan ágil a nivel de carrera, en cuerda te van a pesar. Es decir, llega un momento en el que masa muscular no te conviene. Pero yo también he trabajado con otros opositores, por ejemplo, sobre todo chicas, que si es necesario, puedes aumentar un poquito hipertrofia en gemelos, hipertrofia en glúteo, algo de masa muscular en dorsal, pero es de cara a mejorar la fuerza. Entonces, no es un objetivo de coger músculo por coger músculo, como sí puede tener un culturista. Que eso, vamos, eso lo hemos visto todos en mogollón de opositores, tío, el típico curl de bíceps ahí a saco con una molla que Claro. flipas, pero, pero que luego todos esos gramos de más o todos esos kilos de más los vas a arrastrar en una Claro. 2000. Entonces, bueno, o sea, tú cuando apruebes, haz CrossFit, cuando apruebes, haz lo que quieras, cuando apruebes te puedes poner todo lo que haces que quieras, pero, joder, entrenando para una posición no tiene mucho sentido. Una prueba súper recurrente, porque además la tienen a la vuelta de la esquina, creo que en la Generalitat de Cataluña. Además, ya la has contestado en Bombero Ninja, pero bueno, por si puedes contestarla aquí también o contar alguna cosilla. Pregunta extensa, además. Sí, sí, sí. Simplemente dos, tres consejos. Tampoco nos explayemos porque toda la respuesta la tienen en Bombero Ninja. El Kursnavet, macho. A ver, Kursnavet, como dos al detalles final que diferencian el Kursnavet de un 2000, un 3000. lo primero, yo creo que la técnica del giro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a, como cuando como si vas andando al final de la calle y vas a volver por esa misma calle. No hay como tal un cambio de dirección, hay un giro. O sea, yo voy aquí y me voy girando, no hay un cambio, pero porque voy a una velocidad muy baja y por tanto no lo necesito. Pero cuando voy a velocidad muy alta, si hago ese giro mal hecho, voy a tardar mucho más que si realizo un cambio de dirección. Entonces, en la plataforma, en el foro y en el apartado también de los entrenamientos online, tenéis un vídeo donde se ve qué técnica se realiza, que es básicamente dar un giro y realizar un crossover. Puede ser una técnica que se vea un poco extraña porque no se suele ver mucho y, como digo, depende mucho de la superficie de la zapatilla porque me puedo rebalar, pero a nivel de eficiencia con una buena zapatilla es la mejor técnica. Y ¿Qué es un luego, crossover, Antonio? crossover es si yo tengo pie izquierdo, pie derecho y voy para mi izquierda, el derecho cruza, Vale. Por ¿vale? delante, no entiendo. Eso es. Sí, sí, Vale. es por delante. Digamos que si yo voy corriendo para allá, si yo voy así corriendo, de repente giro.
Esto pie izquierdo, pie derecho, voy así, de repente hago un giro donde cargo todo el peso en el pie izquierdo, el pie derecho se alarga pero no tiene fuerza y de repente cruza, como si rompiese un cristal con mi rodilla. Entonces, Vale, es una técnica que no se acostumbra, por ejemplo, es una técnica que se utiliza mucho en fútbol americano y que para hacer un 180 grados, que es lo del Punabet, porque vas y vienes, es la mejor técnica. Y luego, en cuanto a la resistencia, yo no me encuentro normalmente dificultades propiamente de resistencia, porque si fuese propiamente de resistencia, la podrías mejorar corriendo, nadando, haciendo bicicleta. Es más una capacidad de mantener un pico alto de velocidad. Es decir, creo que, por ejemplo, a mí, que soy muy malo en resistencia, la Cus Navet no me viene muy mal porque soy capaz de generar en poco espacio y en poco tiempo mucha fuerza y por tanto mucha velocidad. En 20 metros tampoco te da tiempo a realizar una resistencia súper alta. Entonces, lo que comentábamos en Bombero Ninja, sí, llega un momento en el que tú vas bien y a lo mejor llegas al intervalo, me lo invento, 8 entre el 8 y el 8 y medio. Y dices, buf, aquí ya llego, pero noto que voy súper apurado. Pues bajas medio punto o un punto, te vas al 7, por ejemplo, y realizas intervalos. Es decir, sobre la velocidad máxima a la que ya casi que puedes suspender, porque ya te corta antes de que llegues al final, lo que bajas un punto y entrenas a esa velocidad. Entonces, te hace resistente, pero es más una capacidad de resistir una velocidad alta que como tal una capacidad de resistencia general. No sé si me explico. sí. Ujú. Y Vale. yo creo que estos dos son los puntos más importantes. Sí, al final, o sea, el correr dando vueltas en una pista tiene su transferencia, pero, joder, pudiendo hacer un entrenamiento mucho más específico como el que estás comentando, pues muchísimo mejor, ¿no? Hombre, yo creo que no hay color, porque por ejemplo, lo primero que veo es no atender al giro, con lo cual para mí ya es una cagada grande, y luego empezar a entrenar siempre ensayando, lo cual genera frustración porque no voy mejorando prácticamente, y encima el intervalo 0, 0, 0 y medio, 1, 1 y medio, estás trotando, estás perdiendo tiempo, empiezas ya directamente, una vez que estés caliente, por supuesto, empiezas ya en el 6, 6 y medio, 7, que ya te vas retando un poquito. Mm. Ujú. Mira, me hacen otra pregunta. Y esta es, bueno, es tipiquísima. Esta es una prueba reina en el mundo Fácil, ¿eh? opositor. ¿El qué? Que sea fácil. Sí, 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 vamos. El, y esto, vamos, lo habrás visto en policía, lo habrás visto en bomberos, lo habrás visto en mogollón de opositores. Bueno, yo creo principalmente nosotros, pero es que en bomberos es que es una prueba muy extendida. Dominadas, tío. Dominadas. Oye, mira, que me hago 20 dominadas. Y es que quiero llegar a 25, pero es que no consigo avanzar. 20 dominadas, 20 dominadas, 20 dominadas. Hago series de muchas repes, Antonio. ¿Cómo puedo mejorar? A ver, ahí habría que analizar, porque normalmente siempre hay pasa igual que con el salto vertical, digamos que es una capacidad que depende a su vez de varias capacidades inferiores y normalmente, pues imagínate, si las dominadas dependen de dos o tres factores, suele haber uno que está más mermado, que está por debajo de la media de los otros dos o de los otros tres. Entonces, la lógica es atender a ese eslabón más débil. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo me lastro con 45, 50 kilos y me hago un par de repeticiones, que no está mal, pero sin peso, a lo mejor no me hago más de 12, 13. ¿Por qué? Porque estoy súper acostumbrado a imprimir muchísima potencia y muchísima fuerza, pero no tengo resistencia. Tengo mucha fuerza, mucha potencia. También es verdad que yo la imprimo a posta, pero no consigo, digamos, es un poco parecido al Kuznavet, que no consigo mantener esa potencia en el tiempo. Pues en mi Ujú. caso, no tendría sentido seguir lastrándome con muchísima frecuencia, porque entendemos que con 50 kilos lastrados en dominadas te puede valer. Entonces, Vale, habría que atender más a la resistencia. En mi caso, te, por te ejemplo, pongo dos ejemplos. Te pongo dos ejemplos. Típico chico o chica que se hace dos dominadas. Y luego, típico chico o chica que se hace 20. Pero que no es capaz el de 20 de lastrar 10 kilos, 15 kilos. Y el otro, bueno, el otro por supuesto no puede. en el primer caso, en la persona que se hace 2, 3 repeticiones, lo tiene muy fácil. Puede realizar dominadas completas asistidas, enganchas una banda, la enganchas a rodilla o al pie, yo prefiero pie porque es un poco más cómodo, y realizas, siempre me gusta ir a estímulos que no bajen de 4 dominadas. Intento que sea un mínimo de 5. Es decir, aunque te dé la sensación de que no estás haciendo nada, prefiero que con una banda muy gruesa, que sea de un diámetro bastante importante, prefiero que se hagan entre 5 y 10 repeticiones a por el hecho de decir, no quiero mucha ayuda,
pongo una banda finita y voy jodido a hacer 3 repes. Al final, tú te adaptas a un estímulo. Si haces 3 repeticiones, vas a morir, pero de la tensión que llevas para subir. Entonces, pones una banda gruesa y entre 5 o 10 repeticiones. El objetivo, a progresar, que cada vez te hagas más repeticiones con esa banda, o si tienes una gama bastante importante de bandas, que cada vez la banda sea más finita. En el segundo caso, pues si te haces 20 repeticiones de dominadas y no te lastras con más de 5 o 10 kilos, tienes un déficit de fuerza importante. Pues darle mucha cera al trabajo de bajar repes con alto peso. Vale, entiendo que es como trabajar en la parte opuesta, ¿no? Hacia dónde tienes que ir o hacia dónde puedes mejorar, que Sí, normalmente suele ser lo que te falta. eso es, para entendernos, sí, serían trabajos opuestos. Y normalmente suele pasar. Si no te incluyes en ninguno de estos dos tipos y estás un poco en mitad, pues haz días más de resistencia y días más de fuerza. Vale. Antonio, tú trabajas muchísimo con opositores a bomberos, tanto en la academia, tanto en Bombero Ninja, como tú en tus entrenamientos personales, Sí. en tus entrenos personales. ¿Cuál es la lesión o cuáles son las 2, 3, 4 lesiones más típicas que te encuentras en opositores, ya sea porque vienen heredadas con ellas o, bueno, que les surgen? ¿Cuáles son las 3, 4 lesiones más típicas? Y sé que es una pregunta compleja, ¿eh? Lesiones típicas y cómo podemos mantenerlas un poco a raya, macho. O sea, que, por ejemplo, a mí se me ocurre la típica espalda enchepada, ¿no? De mucho pecho, mucho dorsal, pero, pero nada de tracción horizontal. Entonces, si nos puedes contar un poco. Muy difícil porque al final cada uno coja por uno, pero bueno, vamos a decir que casi todas se suelen centrar en el tren inferior, pero que a lo mejor hay alguna que sí puede ser un poquito más destacable en el tren superior. Por empezar por el tren superior, hombros súper echados hacia adelante. Esto como tal no es una lesión, pero tú cuando ves a una persona así, a mí por ejemplo, me han llegado varios de CrossFit. No tengo nada en contra del CrossFit, pero varios con este problema que han hecho CrossFit y lo han tenido que dejar porque no lo podían compatibilizar con la posición y porque le tenía problemas de hombro. ¿Por qué? Porque en el CrossFit hay muchos movimientos por encima de la cabeza. Entonces, cuando tienes esto, tienes que liberar toda la zona anterior, porque encima si haces CrossFit, yo me encuentro con que los típicos puntos gatillo o nudos musculares, para que nos entendamos, tocas aquí y es increíble Una la piedra, tensión ¿no? que hay en esta zona y te hace estar como si estuviese chepado y fortalecer toda la parte posterior, muy generalizando y simplificándolo mucho. Pero es Una, súper importante porque aunque no realicemos CrossFit, un opositor normalmente tiene cuerda. Entonces, si yo aquí ya voy jodido, en el momento que tú realizas esta flexión del raquis, el hombro no puede pasar literalmente sin compensar de 120, 135 grados, sí, porque sí, mira, necesitas extensión torácica. Entonces, eso es. Entonces, tienes dos opciones. O haces la cuerda a 120 grados o llegas a 180 compensando. ¿Cómo? Con una extensión lumbar y de espalda mortal. Entonces, todo eso hay que corregirlo. Digo la prueba de cuerda, pero incluso para un press de banca también te puede llegar a afectar. Y me luego, acuerdo, me acuerdo como una anécdota. Yo cuando me casé, en mi boda, invité a 5 opositores a bomberos. Éramos opositores a bomberos por entonces. Y nos hicimos una foto todos juntos y es súper gracioso porque salimos todos así. Salimos todos así enchepados como... y creo que también está muy forzado por la manera en la que estudiamos. Tendemos a estudiar muy, muy enchepados todo el día. Claro, estamos 8 horas, 10 horas al día también estudiando eso, y... efectivamente. Posición que incluso te afecta para tu vida y para la carrera. Siempre tienes que tener cierta, vamos a decir, chulería, pecho para afuera, para correr. Nunca puedes correr así. Y luego del tren inferior, lo que más cascado suele estar, el 90% de veces, es la rodilla. Por una cuestión de que es la articulación que se lleva todo. Es decir, tienes problemas en el pie, la rodilla se jode. Tienes problemas en la cadera, la rodilla se jode. Tienes problemas en el core, rodilla, cadera, la rodilla se jode. Porque es una articulación que conecta, vamos a decir, pie con cadera y con el tren superior. Y al final, cualquier mala pisada a largo plazo da problemas. Yo soy muy friki de intentar que tengas la mejor técnica de carrera. Si tienes una técnica muy mala, vas a poder correr como Usain Bolt o como un atleta profesional. Quizás no, pero yo me empeño y pongo mucho esfuerzo en que llegues a la mejor técnica posible, porque cada apoyo mal, repetido muchas veces, te da una rodilla en un año, no me voy a 2 o 3 años, en un año muy jodida, por tema de meñiscos, por tema de no sé qué, y yo llevo a varios opositores con problemas de meñiscos que vienen de otros sitios por mala técnica de carrera y muchas series, muchos metros corridos. Es lo típico, ¿no? De correr, correr mal, pero correr mucho.
Claro, o sea, al final te haces fuerte, o sea, te adaptas a lo espartano o mueres, una de dos. Me recuerda mucho al estudio. Al estudio, esto es tipiquísimo, ¿no? De tener cero técnicas de estudio, pero estudiar 10 horas al día. Y claro, llega un chaval que sabe técnicas de estudio, estudia 5 o 4 y te pasa por la derecha. Es Mm, exactamente igual, sí. mm. Oye, ¿a partir de qué distancia usamos clavos, Antonio? Realmente depende de los frikis que queramos ser. Sí es cierto, yo me pongo muy pesado en... Es como si yo no estoy estudiando para ser bombero, pero imagínate que mañana te hablo David y te digo, oye, quiero ser bombero. Y te digo, quiero que me digas la mejor estrategia que hay, cuando ni siquiera he abierto un puto libro. Entonces, Mm. a mí me llega gente que no sabe correr o que tiene una técnica con muchos fallos y me dice, oye, ¿clavos cuándo? A ver. Primero aprendemos a correr. Y cuando ya llega un momento en el que tenga sensación de, hostias, Antonio, quiero empujar más fuerte en el suelo, pero quizás no me agarro bien, tacos. Pero es que para eso a lo mejor pasan 3 o 4 meses. ¿Cuál es el problema? Que vemos a los velocistas, a los atletas, y claro, van con clavos, claro, porque llevan toda su vida. Es como si los nadadores utilizasen aletas y yo el primer día, sin saber nadar, que casi me ahogo, me pongo las aletas. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, dejando muy claro que primero es muy importante aprender a correr con un buen ciclo, vamos a decir, anterior, que es subir las rodillas, dibujar por adelante, no tener una postura ni muy chepada, ni tampoco ir como un pecho palomo, para que nos entendamos. Una vez que eso ya está muy asentado, eh, evidentemente para series cortas sí, para pues pruebas como pues en Madrid del 60 o del 50 metros, por supuesto. Yo para el 300 también lo recomiendo. Y hay gente que para el 2000 lo que utiliza son microtacos. No suelen ser no son unos tacos como los del 60 metros porque duras 2 vueltas, los gemelos se suben y estás cao, pero hay gente que para el 2000 o incluso para pruebas un poquito más bajas, sobre todo para, pues en algunos sitios que pruebas de 800, 100, 1000 metros lisos, perdón, sí que se utilizan. Yo para el 2000 no los utilizaría. Si nos centramos en Madrid, 60 por supuesto, 300 también. Habría que ver en función de cómo corres si la longitud de los tacos los cambias un poquito, porque tú puedes tener una zapatilla que sea de sprint puro y usar unos tacos para el 60 y otros para el 300 o los mismos. Ahí habría que ver. Y para el 2000 no. Y dudas en pruebas que no superen los 1000 metros. Pero es Mm. verdad que depende mucho. Vamos, yo a nivel particular, si sirve mi experiencia, yo no tengo un pie súper reactivo. Entonces yo en ese 60 del 300 utilicé, bueno, lo sabes tú más que nadie, Doy fe, que doy fe. utilicé clavos en el 60 del 300, pero en el 2000 utilicé unas voladoras. Unas voladoras que pesan 250 gramos y me fue de puta madre. Ya estaba adaptado a ellas, había corrido mucho con ellas, igual que con los clavos. Entonces, claro, no, ese día no experimentas nada, simplemente haces Además, lo justo de siempre. lo que estaba comentando, realmente yo no recuerdo hacer contigo muchísimas series con tacos, o sea, No, no muchas. con clavos. Prácticamente las hacías todas con las voladoras que eran las verdes estas, que no recuerdo muy bien la marca, pero tengo en mi cabeza que eran Mizuno, verdes. Mizuno. Esa es, que la verdad es que estaba muy bien, eran unas zapatillas rápidas que me gustaban mucho, pero con clavos como tal, no voy a decir que no hicimos ninguna, porque evidentemente la salida depende mucho de si tienes o no clavos, que te inclinas más, porque sin clavos te puedes escurrir, pero no hicimos, y luego el 60 fue muy bien y el 300 también, o sea que... Mm, eso es. Al final los clavos para la salida yo recuerdo que sí que a mí sí que me gustaban porque transfería muy bien la fuerza, agarraba muy bien el suelo, pero luego es verdad que para series al final, si entrenas, o sea, la parte técnica no necesitas tanto los clavos. Y la Claro, parte más y te metabólica, tardas pues mucho. O eso sea, es, y que eso es. yo Eso las es. Al final zapatillas hay que tengo, que. que son unas Asis, o sea, te dan una hostia al tobillo brutal, porque si ves la zapatilla, está como un tacón, está pensada para que el tobillo prácticamente ni toque el suelo, o que si lo toca prácticamente salga volado. Entonces, tú haces un 60 y dices, buf, súper motivado, vaya, voy volando, pero claro, si tú te analizas, le estás metiendo una hostia a tus tobillos, sobre todo, brutal. Y yo cuando hablo con Periostitis. claro, y cuando yo hablo con los velocistas lo dicen. En cuanto entran los tacos, ya a la mitad están un poquito acojonados porque por el isquio, por la periostitis, por el tobillo. Entonces hay que tener cuidado.
Eso es, eso es. Mira, otra prueba. Bueno, tú eres entrenador en Bombero Ninja, eres el que lleva la parte de pruebas físicas, y de momento estamos preparando la Comunidad de Madrid. Entonces, te preparas el De 60, el momento. 300, el 2000. Hay una prueba que nosotros en Madrid no tenemos, pero sí que la tienen muchísimas oposiciones en España. Incluso yo las tuve en AENA, que es el salto horizontal y el salto vertical. Eh, ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferencia? ¿Y cómo podemos entrenar esas pruebas? ¿O qué es lo que normalmente los opositores tendemos a no entrenar de estas pruebas, ¿no? Y que podemos potenciar muchísimo. Yo recuerdo que mejoré muchísimo mi salto horizontal cuando preparé ENA y todo el mundo decía que eso es innato, que no sé cuántos, tal, y yo mejoré 40 centímetros entrenándolo. Entonces, A ver, depende mucho de tu nivel de fuerza. Yo normalmente me encuentro, vamos a decir, siempre suele ser un mix, pero para explicarlo creo que es mucho mejor como hemos hecho con las dominadas, irnos a los extremos para explicarlo, que yo creo que sí se va a entender mejor. Está la persona que no tiene fuerza y está la persona que no tiene técnica, ¿vale? Con respecto a la fuerza, no me complico la vida. Le realizo que haga sentadilla, normalmente media sentadilla. Cuando digo media es que el muslo llegue a la horizontal. No busco el típico cuarto de sentadilla que estoy como haciendo un muelle, ¿vale? Eh, y eso como, vamos a decir, ejercicio primario, ese y un peso muerto también con barra. Y después me voy a los ejercicios unilaterales y le meto mucha caña. Antes de que penséis que un salto es a las dos piernas, yo realizo mucho trabajo unilateral por la sencilla razón del déficit bilateral. Es decir, a una pierna puedo usar mucha más fuerza que a dos. Me explico. Yo, por ejemplo, con sentadilla me encuentro cómodo sacando mucho peso, pero llega un momento en el que mi espalda dice literalmente hasta aquí. Pues más de 140 kilos no saco, pero me pongo 100 kilos en búlgaro. Por tanto, estoy en el primer caso llevando 70, 75 kilos a cada pierna en la sentadilla, cuando en la búlgara, como es una pierna, llevo 100 y 100. Por tanto, tiene mucho más sentido. Y a nivel de espalda, lumbar, cargo mucho menos. Y el otro caso sería técnica. Normalmente dentro de Vesta habría un problema que será muchísimo de brazos. Es decir, es súper importante los brazos, tanto para ir al cielo a buscar en un salto vertical como para ir a la diagonal. Saltar sin brazos es, no sé, no me atrevo a dar un porcentaje, pero yo creo que un 20-30% te quitas. Y eso es tan sencillo como saltar con las manos en la cadera o saltar moviendo los brazos. Esa podría ser una buena forma de medirlo. Si yo a lo mejor que tengo un buen salto horizontal, te salto 2,70, 2,80 incluso, pero sin brazos te salto 2 metros, pues podemos decir que mis brazos se utilizan bien. Pero si salto 1,70 y 1,85 de sin brazos a con brazos, me parece una diferencia muy pequeña. Entonces, eso puede ser una buena forma de medirlo, tanto para horizontal como para vertical. Y dentro de esta hemos dicho que son los brazos. Otra sería, vamos a decir, y lo simplificamos mucho porque esto sería muy friki y para un directo por aquí creo que no es momento, ya porque me voy por las ramas, pero intento hacerlo muy sencillo. Vamos a decir la capacidad de ser un muelle. Es decir, la diferencia que hay entre en un salto vertical, para que sea más sencillo, bajo, me paro, 4 o 5 segundos y salto, a el salto de desde arriba con un muelle, bajo y subo rápido. Esa diferencia, lo mismo que con los brazos, si es muy separada, podemos decir que soy un buen muelle, tengo buena capacidad elástica. Si en un salto vertical salto con parada 30 y sin parada, como si fuese un muelle 34, falta chispa, ¿vale? Falta esa capacidad de muelle. Entonces, en función de por dónde vengan los déficits, por falta de técnica de brazos, por falta de muelle o por falta de fuerza, pues mejoraré antes. Evidentemente, si no me quiero complicar la vida, yo creo que prácticamente si me pongo a trabajar a las 3, voy a mejorar también. sí, entiendo que porque hemos dicho que para trabajo de fuerza podemos hacer sentadillas o trabajos unilaterales. Para trabajo técnico, pues es mirar, básicamente, que hay una persona mirando y corrigiendo, y trabajos de coordinación, etcétera. Y entiendo que es trabajo pliométrico para la parte de muelle. Eso es. Por aquí ponen también balón medicinal. Evidentemente, vamos a decir que cuando hablamos de pliometría y son movimientos balísticos, es decir, que no los frenamos y por tanto incluimos tanto balón medicinal como pliometría con saltos. Vale, vale.
Antonio, normalmente lo termino a las 4 el directo, porque la gente a las 4 se pone a estudiar y demás. Pero si te apetece, una última pregunta. Por mí, perfecto. Elígela tú. Venga, yo ya la tengo, ya la tengo. Es que he visto una por ahí que era muy buena. Era de Álvaro Quintero. Venga, día de la prueba. Día de la prueba. ¿Cómo calentamos? Día de la prueba de atletismo, por ejemplo. ¿Cómo calentamos? ¿Cuánto tiempo? Entiendo que esto es un protocolo que ese día no nos inventamos, que llevamos mucho tiempo ensayando y demás, pero ¿cómo es un calentamiento tipo, no? ¿Cuál es el calentamiento tipo que tú sueles recomendar? Para empezar, a la pregunta de cuál es de qué calentamiento tipo hacer, diría, no cojas un calentamiento tipo. Míralo y adáptalo, porque si no creo que es una cagada. Porque al final cada cuerpo reacciona de una forma. Es decir, esto hay que ensayarlo. Yo recuerdo cuando faltaba un mes incluso que ya íbamos probando dentro de las sesiones, pues el miércoles nos vemos y vamos a hacer series para el 60. Pues antes de la técnica hacemos diferentes calentamientos y en función de tus sensaciones y de las marcas que hagas en esos 60, nos quedamos con un calentamiento o con otro. Es igual que con las zapatillas. No se os ocurra probar un calentamiento porque sí, hay que banalizar las circunstancias. Vamos a decir que dentro de lo que se pueda, pues saber sobre qué hora vas a empezar, cuánto tiempo vas a tener, todo. Sobre todo cuánto tiempo vas a tener entre, imagínate que vas a hacer 60, 300 y 2000 y los tienes con un intervalo muy corto. Pues es muy diferente después de hacer un 60 y un 300 de competición, que lo has experimentado, dices, hostia, pero si son 360 metros, es muy poco. Pero por la propia tensión tienen las piernas muy muertas. Entonces, que tengas una hora para el 2000, te va a decir o te va, digamos, a establecer unas cosas y si las tienes, por ejemplo, para por la tarde, que creo que sería lo suyo, sería otra cosa. Si las tienes para por la tarde, pues evidentemente bajas pulsaciones, puedes rodar dando un par de vueltas, bastante foam roller, incluso puedes aplicar alguna técnica de hielo no muy invasiva con poco tiempo y comes bastante, siesta y yo repetiría un calentamiento muy parecido al que hiciste por la mañana. Porque Pero vamos a ver, el dime de por David. la mañana, yo sé que tienes que trabajas como por bloques, ¿no? Tienes 3 o 4 bloques más o menos. ¿Cómo funciona? Porque el calentamiento típico que hacemos todos cuando empezamos a opositar es rodar. Venga, Eso rodamos es. 20 minutos. Ya sabes que yo soy cero fan del rodar. Claro, por eso te quiero preguntar, Y ¿qué trabajo sí estiramiento que puede estar bien? y estiramiento cero. Entonces, aquí ya he pegado dos tiros a la vez importantes. Lo primero, yo realizaría foam roller, liberación con el típico rulo y demás, no muy fuerte. Fuerte sería después de las pruebas, para recuperar. Digamos que esto básicamente dar una pasada a todas las zonas musculares y como mucho hacer algún énfasis si pues tengo alguna zona un poquito cargada, pero no dar un estímulo súper invasivo, súper fuerte. Después, si queremos dar alguna vuelta, vale, pero no el típico rodaje. Pues conmigo, si no recuerdo mal, hacías una vuelta, si algún día querías hacías dos, pero simplemente por aumentar temperatura corporal, ya está. Después, Sí, cosa que me costó cambiar el chip, porque yo venía de dar 12 vueltas hasta que empecé a entrenar contigo y me dijiste una vuelta para calentar y dije, déjame tres. Venga, va, yo, tres. Y fuimos reduciendo poco a poco. a ver, yo reconozco que soy duro. Duro en el sentido de que jodo un poquito los esquemas, porque te quito esto no me gusta, esto no sé qué, vamos a implementar esto y es como, te han dado cuatro hostias en 2 segundos tu entrenador y no sabes qué hacer. Entonces, sí es verdad que es un poquito, pero bueno, yo entiendo que si estás junto a un entrenador durante todo el periodo, ya cuando llega al calentamiento de competición, si no confías en él, hay un problema grave de base ahí. Yo recuerdo que la parte de dar vueltas al final es para entrar en calor y con todo el trabajo que hay previo, que además vas a seguir ahora por ahí, con todo el trabajo previo yo ya acababa sudando, o sea que suficiente. Claro, efectivamente. Lo normal cuando se hace un calentamiento, sobre todo de cara al 60 y al 300, es aumentar temperatura y realizar un trabajo técnico donde haya una mecánica muy parecida. En este caso, sobre todo para el 60, una mecánica de pistones, es decir, de ir dando rodillazos al aire, para que O nos sea, es entendamos. foam roller, la vuelta, La vuelta, después realizaríamos movilidad, que no estiramientos, es decir, vamos a decir que son estiramientos dinámicos con sentido, ¿vale? Pues principalmente de tobillo, principalmente de cadera y algo de tren superior. Después de la movilidad, siempre dinámica, habría una cuarta fase de activación, pues desde tríceps, es decir, gemelos, a musculatura de cadera y core. Sobre todo yo creo que esa
es la más importante. Activar glúteos, activar extensores de cadera y activar core. Y ya Vale. por último tendríamos, por último o por penúltimo, una activación mucho más técnica. Pues por ejemplo, con wall drills, con mecánicas, digamos, los típicos skipping que se hacen, pero con un sentido de que se parece. Es decir, si voy a hacer un 60, no tiene ningún sentido hacer un skipping lanzando la pierna haciendo un círculo, porque esa mecánica es una mecánica más de carrera para el 2000 o quizá algo más para el 300, pero para el 60 no es dar círculos, es dar rodillazos. ¿Vale? Eso es. Pues es una activación más específica. Y si queremos, por último, que yo es algo que sí he realizado muchas veces y que funciona, a mí por lo menos me funciona, pero siempre digo que hay que ensayarlo, cierta potenciación posactivación. Que de esto, incluso yo junto a Guillermo Pajuelo hicimos un estudio piloto que la verdad es que salió bastante bien, donde mejorábamos el salto horizontal y el vertical, realizando eso, justamente una potenciación posactivación, que era básicamente el mismo movimiento, pero añadiendo o una banda a la cadera en el caso del salto horizontal o dos bandas cruzadas hacia el suelo en el caso del salto vertical. Realizabas un número que no recuerdo ahora mismo cuál era, pero un número de saltos que te producían una fatiga, descansabas y después hacías la prueba. Y digamos que es la sensación de corro con mochila, me quito la mochila y voy como súper ligero. Eso sería un poco la potenciación posactivación. Y yo lo suelo recomendar sobre todo de cara al 60. Eso es, eso es. Al final yo lo que veo es que el mundo del entrenamiento es súper complejo. O sea, es gigantesco, es gigantesco. Por eso yo tiendo a recomendar siempre el tema de un entrenamiento personal o sobre todo al menos entrenar con un entrenador, no con un pibe que ha probado una posición, que Eso no es lo es. mismo. Así que, bueno, Antonio, muchísimas gracias por tenerte aquí. Bueno, creo que todo esto lo vas a magnificar, lo vas a explicar muchísimo más dentro de Bombero Ninja, en un curso que grabarás próximamente, un curso de Eso es. entrenamiento en el que todo esto que acabamos de ver, que simplemente es una pincelada, va a ir a mucho más para que nos quede a todos muchísimo más claro. Antonio, muchísimas gracias, tío. A ti, David. Esperemos tener más café de estos. Eso es, seguro que sí. Bueno, compis, muchísimas gracias a todos. Recordad, este vídeo lo voy a dejar 24 horas colgado y lo subiré en YouTube dentro de un par de días. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar por aquí y nos vemos en los siguientes. Y darle caña esta tarde. Bueno, es sábado por la tarde. Bueno, quien entrene, que le dé caña. Quien no, pues nada. Un fuerte Eso es. abrazo. Un abrazo, David. Un Chao. poquito. Hasta luego, chao.